que lo ponga un papel no quiere decir que la igualdad sea efectiva. A mi hija la voy a poner un vestidito rosa y a mi hijo le voy a poner una capa de superhéroe. Si lo hago bien y que si me esfuerzo, puede tener una repercusión muy positiva. Observo que a fulanito de tal, mi compañero, lo tratas con muchísimo más respeto que a mí, que soy menganita de tal. Hasta la decisión más pequeña de un día a día te puede llevar a un resultado increíble. ¡Buah! He tenido un montón de malas decisiones, esta. Yo desde bastante jovencita tuve claro que me quería dedicar al mundo del derecho, me llamaba bastante la atención, entre otras cosas, porque me gustaba mucho el mundo de las humanidades, del arte, de la historia, de la geografía, de la filosofía sobre todo. Y cuando llegué a bachiller pues tenía claro que iba a hacer un bachillerato de humanidades y que pues seguramente pues con suerte pues iba a hacer derecho. Y una vez estando pues en la carrera me di cuenta de que efectivamente era mi vocación, pero sí que es cierto que cuando entré pues pensaba en trabajar en la ONU, en trabajar en proyectos internacionales, humanitarios. Conforme fui avanzando la carrera, fíjate que yo al principio decía que ni de coña iba a ser abogada, que era como lo típico, porque todo el mundo cuando dices que vas a estudiar derecho, o abogada o jueza, pero como que no sale mucho de esos puestos de trabajo. Y justamente pues a medida que fue avanzando la carrera como que me fui posicionando y me empezó a gustar mucho la rama privada, el sector privado mucho más que el público. Sí que tuve un punto como de la carrera en la que me planteé estudiar judicaturas o fiscalía, pero me di cuenta de que pues yo no me veo pues opositando muchos años y que sobre todo el esfuerzo que supone una oposición de alto rendimiento no me merece la pena para lo que a mí me puede llegar a gustar el puesto de trabajo al que accedo mediante esa posición. Entonces me empecé pues cada vez a pispar a raíz de un profesor bueno, que hacía simulacros de juicios en la Escuela de Práctica Jurídica de Santiago de Compostela. Un día pues hicimos una simulación con los abogados de la Escuela de Práctica Jurídica y me tocaba hacer de perito. Y en esa simulación pues me di cuenta, viendo el juicio, que aparte el juez era real y como que los evaluaba, y me di cuenta de que me gustaba el papel más de abogado que de cualquier otro, que de juez. Me pareció a mí personalmente súper aburrido el papel del juez, me pareció como de árbitro y no sé, no me convenció. Y a partir de ahí fue cuando me di cuenta de que quizás la abogacía pues era mi rama. ¿Qué pasa? Que cuando terminé la carrera, terminas después de 4 años de estarte esforzando un montón, de tener muchas cosas en la cabeza. Yo estudié fuera, o sea, fuera de mi ciudad, de donde yo vivo, vivía con amigas, vivía como quien dice fuera y acabé muy saturada y realmente no quería meterme en un máster o mudarme a otra ciudad sin tener claro lo que quería hacer. Entonces decidí que por temas también de pandemia que me cuadraron en medio de la carrera, pues mira, pues me voy un año a Canadá, que tengo familia, perfecciono el inglés, vivo una experiencia en el extranjero, yo soy un poco aventurera en ese sentido y pues me voy. Y ya cuando estaba preparando todo y estaba con el papeleo pues del visado y todo, pues me llegó una oferta de trabajo que ni siquiera estaba buscando por una conocida, los típicos trabajos de verano que haces en floristería, bueno, en este caso en la floristería de mi madrina. Pues una chica que trabajaba en esa floristería conocía a una abogada de Burgos que estaba buscando a una chica que estudiara Derecho, pero sin más, o sea que necesitaba máster para una consultora jurídica. Y a raíz de ahí pues hice la entrevista, todo fue muy bien y me aventuré a venir a Burgos porque dije, es que es algo que solo pasa una vez en la vida. Yo no estaba buscándolo y de repente me llega esta oferta laboral, cuando en el derecho es súper difícil acceder a un puesto de trabajo sin tener un máster o sin tener una oposición, y dije, pues voy a probar suerte. O sea, me mudé en enero y voy a probar suerte a ver a dónde me lleva Burgos, porque si me están llamando allí será por algo. Y fue llegar a Burgos, tener que adaptarme a una ciudad completamente diferente, a un clima diferente en pleno invierno. Burgos es muy frío, pero mereció la pena porque quizás en mi esfera más personal siempre tengo la suerte, me cuestan los cambios, pero una vez que me adapto lo disfruto un montón sobre todo de las personas que me encuentro por el camino. Y ahí es cuando entran en juego Angie y Sandra. Es cuando las conozco, cuando comparto muchas cosas con ellas, a pesar de que seamos todas muy diferentes. Es cuando veo que nuestro método de trabajo es muy similar, que tenemos muchos valores en común, que somos chicas muy despiertas, con
quizás mucha ambición, con ganas de cambiar las cosas, de hacer las cosas diferentes, de aportar algo nuevo, y a raíz de ahí pues se empieza a trabajar en lo que es ahora Medora Consultoría y Asesoría. Pero bueno, de todas formas, pues fíjate, de irme a Canadá a hacer en España después un máster de abogacía, a empezar a trabajar directamente al salir de la carrera, emprender y crear una empresa con mis compañeras y hacer un máster online de abogacía. O sea, imagínate. Son al final los caminos de la vida, ¿no? Que a veces pues te llevan por, que es a mí lo que más me gusta, ¿no? El dejarte llevar y el coger las oportunidades que te vienen a las manos y descubrir que, pues, que la vida muchas veces no es cuadriculada y que las cosas no son como tú quieres o como tú quieres que sean. Cuando preguntas si existe igualdad entre hombres y mujeres o haces una afirmación de, pues generalmente hay mucha gente que dice que la igualdad entre hombres y mujeres que existe y que realmente que no hay desigualdad. Pues claro, a mí lo primero que se me viene a la cabeza es la desigualdad entre hombres y mujeres, la desigualdad de género. ¿Qué pasa? Que la frase de que todos somos iguales y de que pues sí que hay igualdad es una frase muy europea. Es una frase muy nuestra y una frase muy española. Pues en nuestra Constitución se recoge que todos somos iguales y que al final todos podemos ir a un puesto de trabajo y que no está prohibido que las mujeres accedan a ese puesto y demás, o que los hombres accedan a X otro, y se piensa que por eso hay igualdad. Que lo ponga un papel no quiere decir que la igualdad sea efectiva, y más partiendo de la base de que dependiendo de qué zona del mundo te toque nacer, vas a tener unos recursos o vas a tener otros, vas a tener unas circunstancias o vas a tener otras. Entonces, partiendo de eso, negar la desigualdad me parece absurdo. A lo largo del tiempo, desde ya en el año 97, desde el fallecimiento de Ana Orantes, que me gusta mencionarla porque es un hito para el feminismo, desgraciadamente sería mejor que nunca hubiese ocurrido algo así, pero desde el fallecimiento de Ana Orantes a manos de su marido, después de haber hecho pública la violencia que estaba viviendo, hemos tenido un boom en legislación muy importante contra la violencia de género, contra la violencia hacia las mujeres y para el bienestar y la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, sí que ha habido cambios sociales a lo largo de la historia, hemos ido viendo cómo poquito a poco nos vamos acercando a una igualdad cada vez más real, las mujeres nos vamos acercando a puestos de poder, vamos pudiendo trabajar en diferentes sectores, ya no hay normas explícitas que nos digan que una mujer no pueda ser ingeniera, por ejemplo, ya no las existen, pero sí que es verdad que sigue habiendo y sigue existiendo ciertas dificultades, como es la educación. Y por eso soy educadora social, porque para mí es muy importante todo llevarlo a ese punto. Por lo menos yo siempre lo llevo a ese punto, a la socialización de los seres humanos, porque somos educados de manera diferencial, aunque no lo hagamos de manera consciente, porque no hay ninguna madre, no hay ningún padre que de manera consciente diga: a mi hijo lo voy a tratar así y a mi hija la voy a tratar así, a mi hija la voy a poner un vestidito rosa y a mi hijo le voy a poner una capa de superhéroe. No es real, eso no es lo que está ocurriendo. Son mensajes mucho más subliminales, mucho más escondidos, que no son tan marcados como eso, sino que quizás a mi niña, según se va haciendo mayor, la enseño antes a desconfiar de un chico que vaya con malas intenciones. En cambio, a mi niño lo único que le digo es: no ligues con todas, o quizás le digo: usa protección, pero a mi niña le digo: cuídate, ten cuidado. O sea, son pequeñas diferencias que al final están sustentadas en una gran diferencia que se llama estereotipos de género y roles de género, que es lo que verdaderamente hace que no estemos en igualdad. ¿Dónde vemos que no es así, que no existe esa igualdad? Cuando nos vamos a, por ejemplo, los ratios de hombres y mujeres en las universidades, y podemos ver que hay una infinita mayoría de varones en las ingenierías y una infinita mayoría de mujeres en los cuidados, en las carreras más relacionadas con las personas. Y esto no es porque les obliguemos, no tiene lógica, sino porque los vamos encaminando.
Les vamos enseñando pues, a partir de referentes, a partir de, yo qué sé, expresiones de lo que sale en la televisión, de los medios, de las redes sociales, vamos dirigiendo a los seres humanos. Yo aquí quiero hacer un apunte y es: sí, existen los gustos, todas las personas podemos tener gustos por X y por Y, yo eso no lo estoy negando en ningún momento, pero tampoco podemos negar que existe una socialización, porque todo es género. En donde estamos haciendo género, estamos creando género en todo momento. Quiero que se entienda el género, haciendo un apunte, como todas las características, valores, emociones, sentimientos, roles, todo lo que se espera de un hombre o de una mujer por ser hombre o por ser mujer, ¿vale? Es un constructo social que se ha creado a lo largo de la historia y que determina lo que es hombre y lo que es mujer. Eso, por lo tanto, es ficticio, es papel mojado, pero sigue afectándonos y vamos haciendo género según hablamos, según nos movemos, según somos, estamos creando género. Me dura trabajar sobre todo con temas de igualdad. No me voy a parar mucho en hablar en las desigualdades que se pueden encontrar en sí, porque desigualdades pueden ser por un montón de cosas. Desigualdades hay por edad, desigualdades hay por sexo, desigualdades hay por orientación del deseo, hay por género, hay incluso por pensamientos religiosos. Es que desigualdades hay muchísimas. Entonces no se puede determinar qué es lo que ocurre dentro de una empresa de lo que ocurre fuera de la empresa, porque no es real. O sea, la empresa es una sociedad en miniatura, pero más compacta, un sitio donde vamos a trabajar. No podemos decir que en esa pequeña comunidad, vamos a llamarlo comunidad, van a ocurrir cosas diferentes de lo que ocurre fuera en la sociedad, porque no estamos todos en la misma sociedad, todos y todas estamos en la misma sociedad. Entonces la empresa no tiene ni culpa ni tiene ningún tipo de responsabilidad respecto a eso. Ahora bien, donde desde mi punto de vista sí que tienen responsabilidad es en intentar que dentro de su espacio se mantenga el máximo respeto y la máxima igualdad posible, dentro de lo que ellos y ellas puedan hacer, Hasta ahí yo creo que llega. Lo que pasa es que no existe como tal el decirte, pues mira, he observado con todos estos años que la desigualdad más grande que existe, no, porque no lo conozco, entonces no puedo mojarme en ese sentido, pero sí que puedo decir que de hecho una empresa va a tener desigualdades, va a tener los mismos problemas sociales que tiene la sociedad en general, y por eso es importante atacar a esos problemas, porque la empresa, al ser una sociedad en miniatura, primero, es más fácil poderla modificar, poder ir introduciendo pequeños cambios que luego se van a trasladar a la parte más grande, y segundo, vamos a poder trabajar con las personas en un ambiente en el que quizás están más a gusto y que además se va a mejorar su bienestar, porque si tú atiendes a las necesidades de las personas, a pesar de que esas necesidades no sean explícitas, la persona no te haya dicho, mira, observo que a fulanito de tal, mi compañero, lo tratas con muchísimo más respeto que a mí, que soy menganita de tal. Eso no te lo va a decir una mujer, un hombre, porque también puede pasar al revés en una empresa. Puede ser que eso no lo sientan de manera tangible, pero puede ser que exista ese ambiente. Si nosotras ayudamos a que puedan modificar ese ambiente, va a ser un clima laboral mucho más positivo, las personas van a estar mucho más contentas y van a sentirse mejor en su puesto de trabajo, lo que indudablemente va a repercutir en la eficacia, eficiencia de la empresa y por lo tanto en el bienestar de la empresa, también en temas económicos. No se va a ir tanta gente, por lo tanto vamos a tener una retención de talento, la gente va a venir contenta a trabajar. Entonces, en vez de pasarme las horas jugando al trivial en el ordenador o jugando al solitario, voy a currar. ¿Por qué? Porque me gusta esto que estoy haciendo. Tercero, se van a sentir mucho más relacionados con la empresa. Van a sentirse parte de la empresa y eso va a hacer que quieran que esa empresa tenga resultados. O sea, hay una serie de motivos por los que a la empresa, igual que en cualquier otro ámbito,
beneficia llegar a un punto de igualdad. Yo creo que la parte de mi trabajo que más me gusta de todo un poco, pero me gusta el tema de poder tratar con personas, de poder ver, pues, de estar en contacto con la gente, de ver cuáles son sus situaciones, de ver cuál es la viabilidad de los asuntos que tratamos, de cómo podemos mejorar las situaciones, ya sea pues, de la vida privada de las personas, de nuestros clientes o incluso de las empresas. Lo que más me gusta de mi trabajo es pensar que si lo hago bien y que si me esfuerzo, puede tener una repercusión muy positiva y puede generar un beneficio para la sociedad en este caso. Pero bueno, ya si me preguntas en términos más teóricos, yo creo que la rama que más me gusta de mi trabajo es la mediación. La mediación, que en este caso me dora pues, la oferta en temas mercantiles, laborales y familiares. La mediación es importante porque, bueno, como seres humanos que somos, al final siempre el conflicto es inherente al ser humano, como decimos. Entonces, en nuestra sociedad siempre va a haber conflictos y la forma como más habitual en los últimos tiempos de resolución de conflictos es acudir pues, a la vía privada de tribunales, juzgados que dictan sentencias o resoluciones que ponen fin a este conflicto. Sin embargo, la mediación es un modo de resolución de conflictos que permite a las partes enfrentadas ser protagonistas de su propio problema. Quizás es una forma de resolución de conflictos menos teórica, menos orientada hacia la rama pura del derecho, que es pues un abogado, otro abogado y un juez en el medio, y que cada uno preste sus argumentos y sus pruebas para que se dicte una resolución que le dé razón a uno o al otro. La mediación tiene muchísimas cosas positivas que van desde que no hay ganadores y perdedores. En la mediación las partes pueden aportar su propia versión de los hechos. Es importante en un proceso de mediación que haya un respeto, que haya una confidencialidad y que haya unos principios que se respeten en todo momento. Entonces, la mediación es importante por eso, es importante porque pone a las partes enfrentadas en contacto y hacen que entre ellas puedan llegar a una solución de un problema sin que haya una tercera persona, que es un juez, que con todo el respeto, los jueces hacen una labor increíble, pero que muchas veces, pues te pongo un ejemplo, pues en un tema de custodia de un menor, qué difícil es, siendo juez, atribuir quién tiene la custodia, es el padre o la madre, si una custodia compartida, sobre todo cuando en una familia las circunstancias de cada caso pueden ser súper diversos y el juez al final va a saber lo que le cuentan en una hora de juicio o en dos como mucho, pero no tiene un conocimiento exacto de cuáles son las circunstancias personales. Tiene pues un parte económico de lo que tienen cada uno, de qué trabaja cada uno, de la situación de cada uno, pero a modo teórico, pero no conoce a las partes, no conoce el caso en sí y está decidiendo sobre un caso que le es ajeno, que por un lado es bueno porque es imparcial, pero por otro lado es muy difícil. Cuando tú te sometes a una mediación y tú pones a las partes en contacto y sobre todo partes, pues por ejemplo una custodia, que al final son una expareja que en algún momento se tuvieron que querer o aparentemente se tuvieron que querer, y los pones a mediar y con un papel sobre la mesa que pone que el interés superior es el del menor, y te das cuenta de que al final ellos mismos, aparte de que indagan en el problema y descubren también partes de su personalidad y de lo que hicieron, que en las que no habían pensado, llegan a un acuerdo intermedio, por decirlo de alguna manera, que hace que no haya ganadores ni perdedores y que al mismo tiempo hace que ellos mismos sean protagonistas de la resolución de su propio problema. Y eso es muy interesante, sobre todo por el tema de que no siempre tenga que haber pues eso, un vencedor y un perdedor. El proyecto nació hace relativamente poquito. Y nació de mucho amor en el sentido de que al final nos juntamos tres amigas que hablábamos, debatíamos, explicábamos cómo podía ser nuestra visión de la vida, aquello en lo que creíamos, cuáles eran nuestros valores, cómo poder hacer de nuestros valores algo más, un oficio, algo que nos apasionase, que nos llevase a vivir una vida en la que no estuviésemos atadas a algo que no nos gusta hacer, con unos valores que sean nuestros, llevándonos todas también como nos llevamos, entendiéndonos como nos entendemos, cada una con una perspectiva totalmente diferente. Mis compañeras son juristas, en mi caso soy, como ya he dicho, educadora y trabajadora social, por lo tanto un
perfil mucho más relacionado con lo social. Y cómo nos unimos y nos dimos cuenta de que la legislación, la parte jurídica, puramente así como es, estéril, lógica, matemática, cuadrada, como quien dice, que tiene que estar muy bien atada para que no se malinterprete, como esa parte tan instrumental y de laboratorio podía ir muy bien con la locura que es la sociedad en general y cómo tiene que ir de la mano, porque es necesario, porque una cosa complementa a la otra. Una sociedad no puede vivir sin esta legislación, igual que esta legislación no puede vivir sin una sociedad a la cual regir y unos motivos por lo que hacerlo. Entonces, si tenemos unas leyes, es necesario que esas leyes estén pensadas para el bien de las personas. Tan simple como eso, y hablando, debatiendo de cómo lo haríamos, de qué es lo que nos gustase, nos surgió una oportunidad. Cabe mencionar que en su momento fue un poco locura, porque una de nosotras estaba un poco perdida, estaba en un momento un poco perdido, que no sabía muy bien qué hacer. Yo por mi parte me iba a ir por mi rama totalmente social, precisamente a eso, a trabajar de lo mío, de educadora social, y la otra iba a hacer un máster. Bueno, eso fue un caos impresionante, pero precioso, porque encontramos dos personas en nuestro camino que nos dijeron: esperad, que es que lo que estáis pensando, lo que estáis ideando aquí en reuniones de amigas, tiene un sentido y podéis llevarlo a un buen camino. Y un poquito así, con su apoyo, aquí estamos, me he dorado. Yo creo que en mi vida siempre ha reinado una cosa, y va a sonar muy ñoño, va a sonar muy cursi, va a sonar fatal, yo lo sé, pero creo que es algo que me representa y es algo con lo que yo no podría vivir, y es el amor. Desde todos los puntos en los que los miramos, yo creo que para mí lo más importante de la vida es el amor. El amor por lo que haces, el amor por tus amigos, el amor por tu familia, el amor, no lo sé, por las otras personas, por los seres humanos, por los animales, por todo. Es ese amor lo que puede hacer que nuestra sociedad, nuestra vida salga adelante. Porque lo contrario del amor no es el odio. Para mí no es el odio, es el individualismo. Es el pensar en mí y no pensar en los demás. Es el abandonar absolutamente que vivimos en una sociedad, y eso para mí creo que es de las mejores cosas que tenemos habiendo nacido seres humanos, y partiendo de que vivimos en una sociedad, hay que darle mucho amor y hay que ayudar a la gente a encontrar ese amor. Pues hay tantas cosas importantes. Si lo llevo a mi esfera personal, para mí, para Enara, lo más importante es la fidelidad a uno mismo. Pero uno mismo es acorde al tipo de vida que tú quieres vivir. El ser como tú quieres ser, siendo fiel a esos valores y esos principios, el intentar fallarte lo mínimo posible, ese sentido de la fidelidad. Eso para Enara. O sea, a mí me tienen pasado muchas cosas, tanto buenas, muy buenas, como malas. Incluso en los peores momentos lo que me salvaba era pensar que estaba actuando acorde a lo que quería ser. Entonces, para mí, parto en mi esfera personal, lo más importante es esa fidelidad a uno mismo y el hacer lo que uno ya no solo quiere, sino lo que uno cree que debe, en función a lo que experimenta y a lo que piensa de la vida y a cómo quiere vivirla. Hay muchas buenas decisiones a lo largo de mi vida. Muchas, seguro, no lo sé. Mira que el problema de esto es que normalmente nos acordamos mucho de las malas decisiones. Siempre decimos: ¡buah, he tenido un montón de malas decisiones, esta! Pero sí que es verdad que buena decisión, así de primeras, la mejor, supongo que fue decir que sí. O sea, a mí las cosas buenas siempre me han ocurrido por decir que sí. En el momento en el que alguien me levantó el teléfono, me dijo: oye, Angie, yo sé que tú quieres hacer otras cosas, que estás probando, qué tal, pero ¿qué tal si te vienes conmigo? En el momento en el que dije que sí, bueno, no me lo dijo una persona, me lo dijeron varias, cabe decir 2 personas principalmente, que me dijeron: vente con nosotras. El decir que sí a eso
aún es pronto quizás para decir que es la mejor decisión de mi vida, pero por ahora está pintando muy cerca de serlo. Pero he tenido más. Otra muy buena decisión a lo largo de mi vida fue quejarme hasta la extenuación durante 8 años, pidiéndole a mi madre un hermanito para tener ahora un hermanito. O sea, esa fue otra gran decisión de mi vida. Otra magnífica que tuve fue empezar a bailar. Creo que para mí es de las más importantes que he hecho, y así tengo un montón. Así que no somos solamente una decisión, somos una suma de buenas decisiones, y me alegro un montón de haberlas ido tomando poquito a poquito, que también tengo las malas, pero esas no las vamos a mencionar. Cuando tú vives vas tomando decisiones, yo creo que ya estoy inconscientes. O sea, hasta la decisión más pequeña de un día a día te puede llevar a un resultado increíble. Pero la mejor decisión que tomé fue, yo creo, que enfrentarme a mis miedos, es decir, tener miedo, que es válido, pero enfrentarme a ese miedo. O sea, yo tenía pues, miedo también a vivir aquí en Burgos. Yo llegué a Burgos sin tener familia, amigos, sin conocer la ciudad, y me vine de la nada a probar suerte. Y más yo, que soy una persona súper familiar, que me encanta estar con los míos y me encanta estar en mi casa, me encanta Galicia. Pero al final es eso, simplemente que a lo largo de mi vida pues he tomado decisiones muy acertadas, incluso sin darme cuenta, pero gracias a dejarme llevar y a confiar que si las cosas aparecen por el camino es por algo. Yo qué sé, yo me fui a Santiago a estudiar, estudié Derecho, conocí a gente increíble, conviví los primeros años de carrera con 2 personas que a día de hoy son mi familia, como quien dice, dos de mis mejores amigas, y eso también fue una decisión vivir en ese piso con gente que no conocía y que a día de hoy son mi familia, irme a esa ciudad tan increíble que me dio 4 años espectaculares, no sé, yo siempre lo digo, al final la vida es un camino que no es cuadriculada, las cosas nunca te van a salir como tú quieres, pero hay que intentar coger esas pequeñas oportunidades y aprovecharlas. Que no pierdan las ganas de vivir, a pesar de las cosas malas que pasan en el mundo, que son muchísimas, y que estamos en continuo conflicto, con continuos problemas, con continuas crisis existenciales. Que no pierdan las ganas de vivir, que no pierdan las ganas de ver la parte positiva a incluso las cosas malas que nos pasan, que no pierdan el espíritu, las ganas de aventurarse a vivir nuevas experiencias, que no se dejen, que tengan miedo, por supuesto, y que tengan sentido común, pero que ese miedo no los paralice para seguir viviendo y que no pierdan la esperanza en que las cosas a veces van mal, pero que al final empiezan a salir bien, y que no todo es malo, ni todo es bueno, ni todo es perfecto, que todos somos seres humanos y que vamos a encontrarnos con un montón de problemas con el camino, y que muchas veces nos retroalimentamos de ese sentimiento de es que parece que todo lo malo me pasa a mí, y es que al final hasta la persona que parece que lleva una vida perfecta tiene un montón de problemas en su vida que no muestra, pero que no quiere decir que no existan. Entonces yo creo que es eso, que buscar el lado positivo, que dentro de lo malo siempre lo hay, y que nunca pierdan las ganas de vivir, y que de lo malo siempre se saca algo bueno, y siempre hay buenas y malas rachas.